entonces el reino de los cielos será semejante. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un gobierno establecido por un rey y gobernante poderoso aquí en la tierra. Y ese rey y gobernante poderoso es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este reino establecido aquí en la tierra no es un reino físico, es un reino espiritual. Dios se ha venido a establecer, a entronar y a morar en el corazón de cada uno de nosotros, sus hijos. Que primeramente fuimos despertados por las palabras de su poder, fuimos resucitados, nos arrepentimos y recibimos el señorío de Jesucristo. No es un reino físico, es un reino espiritual, pero que se manifiesta visiblemente en la iglesia de Cristo Jesús. Usted es lo que el Señor quiere manifestar aquí en la tierra. Por eso es importante cómo andamos. Bendito sea el Señor. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Dice su palabra semejante. La palabra semejante es algo parecido, algo que se parece. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Amados hermanos, quiero que entendamos esta palabra. Nadie llega a ser parte del reino de los cielos si no ha habido en él un nuevo nacimiento. Para ser vírgenes quiere decir una mujer que no conoció varón, físicamente hablando. Una mujer, una virgen espiritualmente son todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, que han sido santificados, limpios por la justicia de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Juan 3:3 el encuentro que tuvo Nicodemo con Cristo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieres de agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. No comprendiendo esta verdad, el Señor Jesucristo le decía, Nicodemo le dijo: ¿acaso puede un hombre siendo ya viejo entrar nuevamente en el vientre de su mamá, de su madre, y nacer? Nicodemo estaba entendiendo físicamente lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando. Pero el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Entendemos entonces que el reino de los cielos no es físico. El reino de los cielos es un reino espiritual. Entramos a ser parte del reino de Dios en el momento que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Bendito sea el Señor. Por eso es que el reino de los cielos es espiritual y ha de comprenderse en el Espíritu. Lo mismo nos está enseñando la palabra del Señor, que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Para no interpretar esta palabra de mujer virgen, el Señor nos ha hecho entender que una vez que nosotros recibimos el señorío de Cristo Jesús, fuimos limpiados de toda iniquidad. Todas las cosas viejas pasaron, dice su palabra, he aquí todas son hechas nuevas, nuevecitas en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito sea su misericordia. Oh Jehová Dios poderoso.
cuán grandes son todas tus misericordias. El estado del hombre antes de pertenecer a este reino poderoso establecido aquí en la tierra era un estado deplorable. Y hacíamos en las tinieblas, dormidos, muertos. La muerte espiritual representa estar alejado de Dios, y esa era nuestra condición. Estábamos apartados de Dios, apartados del mundo, sin Dios y sin esperanza. Esa era la condición del hombre antes de pertenecer a su pueblo, antes de pertenecer al reino de los cielos. Pero qué bueno es el Señor. Hubo un acontecimiento tan poderoso en la vida del pueblo de Dios, en la vida del hombre de Dios, que sacudió ese lugar donde yacía muerto. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan 5:25: de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y todos los que oyeren vivirán. Todos los que estamos aquí somos los que hemos oído esa voz poderosa que despertó nuestro espíritu dormido y en tinieblas. Y ese reino de tinieblas es y le pertenece a Satanás. De manera que hubo un rescate poderoso, un sacudón del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Despertó nuestro espíritu. Puso aceite en nuestras lámparas, se encendieron nuestras lámparas. Bendito sea el Señor. Fue tan poderoso lo que hubo en ese acontecimiento cuando usted abrió su boca al creer la palabra de Cristo Jesús. A veces nos cuesta entender realidades espirituales que son tan tremendas y estamos caminando sin reconocer lo que pasó en nuestras vidas. Quizás algo que no nos dimos cuenta en el momento, pero ese sacudón que recibimos fue cuando oímos la voz de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Qué bueno es tener un oído atento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, y entra cuando hay un oído abierto para escuchar la voz de Dios. De manera que las vírgenes que el Señor está hablando es a esa iglesia que fue purificada, limpia, emblanquecida. Su desnudez fue cubierta por las vestiduras de Dios. Dice Isaías 61:10: en gran manera me alegraré en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y con manto de justicia me rodeó. Bendito sea el Señor. Nos limpió, nos dio una vida nueva, nos dio esperanza, nos dio una oportunidad tan grande de tener una comunión con el que nos rescató. Y más todavía nos compara con una mujer virgen lista para desposarse con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, una mujer pura. Dice la palabra del Señor, esa esposa es su iglesia. La novia es la iglesia y el esposo es Cristo Jesús. Por eso es que la novia está a la espera de que venga ese acontecimiento cuando se celebrarán las bodas en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cuántos están esperando ese momento? Bendito sea el Señor. Dios quiere recordarnos que Él viene en breve. Y Dios quiere darnos a entender que nos preparemos. La razón, el punto de esta parábola es que nosotros tenemos que empezar a prepararnos. Si nos hemos estado descuidando, empecemos a preparar nuestro espíritu, nuestro entero ser para ese acontecimiento que está por darse en cualquier momento. Bendito sea el Señor. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era considerado el matrimonio algo muy especial. Era considerado algo demasiado serio para el pueblo judío. Y el pueblo de Dios empezó
a llevar a cabo esa ordenanza de parte de Dios. Un solo esposo, una sola esposa, como Dios creó al hombre desde el primer instante que creó al ser humano. La dureza del corazón del pueblo de Dios hizo que Moisés admitiera el divorcio, admitiera el repudio dentro del pueblo de Israel, pero dentro del propósito de Dios no fue así. Sin embargo, el pueblo de Israel seguía esa costumbre de considerar el matrimonio como algo sagrado, algo demasiado grande. La vida de una mujer para Dios no es la vida como nosotros los hombres la vemos. La mujer es la sierva de Dios, la coheredera de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cuando los dos novios se ponían de acuerdo y estaban seguros de que se amaban, entonces el padre de la novia, el padre del novio iba a hablar con el padre de la novia y a llegar a un acuerdo, a hacer un serio compromiso para que sus dos hijos queden ligados dentro de ese compromiso. Y ese compromiso era casi como un matrimonio, no se podía romper. ¿Qué diferencia, amados hermanos, de ese pueblo de Dios? Por algo el pueblo de Israel fue levantado como una lámpara para dar luz al mundo que vivía en tinieblas, para ser un ejemplo para las naciones. Quizás hoy el verdadero Israel no solamente es el hombre que ha nacido en el pueblo de Israel, el innato de Israel. Ahora el pueblo de Israel, por la gracia de Jesucristo, somos todos nosotros. Y nosotros también somos llamados como luminares, como lámparas encendidas, a dar luz por medio de la verdad de Jesucristo en un mundo sumido por las tinieblas. Qué bonito era de ver cómo los hijos tenían ese respeto tan grande hacia sus padres y valoraban ese compromiso, este matrimonio por darse, porque en ellos estaba la felicidad o la desgracia de ellos, de estas mujeres jóvenes, de estas vírgenes. Si tomaban una mala decisión, esto les perjudicaría. Si tomaban la decisión correcta, sería una felicidad durante, hasta que una de las dos partes sea que Dios lo lleve, o por otras razones que la Biblia habla, que de parte de Dios es admitido el divorcio en caso de fornicación o adulterio, únicamente. Bendito sea el Señor. Hermanos, qué triste es ver hoy en día que esas buenas costumbres se han perdido, y dentro incluso del pueblo de Dios. El relato de las 10 vírgenes prudentes no está hablando de las gentes que están afuera en el mundo, está hablando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, que se dividen en hombres y mujeres, que se dividen en hombres que realmente están a la espera de que Cristo viene y son denominados sensatos. Pero las que se han olvidado de que Cristo viene a pesar de las circunstancias que vemos, Dios los está llamando insensatos. Bendito sea el Señor. Cuando el novio iba con el padre, era un acontecimiento de festejo. Llevaba una dote, llevaba una paga, no porque se vendieran a las hijas, eso no era negociable. En primer lugar, el padre se cercioraba de que el joven, el novio, sea un hombre apto para su hija. Y no se podía negar el padre de la hija si es que ese era un varón judío. Si era un varón extranjero, el padre no aceptaba ese compromiso. Bendito sea el Señor. Y los hijos respetaban este compromiso. Qué bueno es el Señor. Una vez que hacían este compromiso, la novia quedaba al cuidado del padre y el novio se retiraba a la casa de su padre durante un año. Mire, ¿qué espera para tan larga? Lastimosamente ahora muchos
Mira a una muchacha, oiga, les da miedo hablar con los padres. ¿Sabe por qué? Porque tienen ese temor de que el padre les diga las verdades, de que quizás es un hombre que no le conviene, y por eso no se atreven a presentar a su novio o novia a sus padres, porque los padres han envejecido y por su experiencia se han hecho sabios. Y cuando no hay el temor de Jehová en el corazón de los hijos, ¿sabe qué hacen? Optan, tu padre o tu madre es difícil, vamos. Y por ello hay muchos jóvenes perdidos, muchas jovencitas embarazadas y tiradas a la calle, sin ningún valor, supuestamente, engañadas, traicionadas, heridas, igual jóvenes, tristemente por ahí metidos en lugares de perdición por una decepción. Sin embargo, el padre de los judíos siempre se cercioraba de que eso no sucediera con sus hijas. Y si el padre veía o tenía alguna inseguridad y veía algo en su hija, se aseguraba y pedía una dote fuerte, una aseguranza, en caso que en un futuro éste repudiara a su mujer, a su hija, perdón, no se quedara con las manos vacías, aunque eso era secundario. Una vez que el novio dejaba a la novia, el padre se encargaba de cuidar a la muchacha. Era el padre que tenía que vigilarla. Era el padre que tenía que impedir que si venían 10, 15, 20, oiga, córralos, si no vienen con una buena intención. Y la hija tenía que reconocer que había hecho un compromiso con un hombre serio del pueblo de Dios. Hoy en día, amados hermanos, hay señoritas y jovencitos que experimentan tener 10, 15, 20 novios para escoger entre esos 20 uno. Y cuando más escogen, peor les sale. Bendito sea el Señor, porque no supieron esperar en Dios y ir al consejo de los padres, para que los padres vean con los ojos que ellos no pueden ver, porque ojos enamorados son muy difíciles de ver las realidades. Pero una vez que esta novia no quedaba para descuidarse. Eso es lo que me llamó la atención. Quedaba en su casa arreglándose todos los días, poniéndose bonita, poniéndose perfumes, arreglándose. Oiga, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Esther 2, que cuando Esther fue presentada al rey, el rey no la tomó a verla tan hermosa que era de inmediato. Ella se regresó a la casa de las mujeres durante un año. El rey Asuero lo estaba esperando durante un año. Y durante ese año ella no estaba haciendo nada. Estaba poniéndose bonita. Dice que recibía baños perfumados, baños con mirra durante 6 meses. Y 6 meses más haciéndose otro tipo de arreglo, porque era la novia del rey y tenía que verse hermosa, bien cuidada, bien hermosa, de manera que cuando se acercaba el día del compromiso, era un día de regocijo, de gran fiesta, llamaban a muchos invitados, y cuando el rey la veía, el rey Asuero, cuando vio a Esther, se le cuadraron los ojitos. Estaba demasiado hermosa y perfumada. Y cuando la recibió, dice: entonces pídeme lo que quieras. Imagínense qué diferencia cuando hay una novia bien arreglada. Imagínense, nosotros somos la novia de Cristo Jesús. ¿Cómo no nos hemos de arreglar todos los días para que cuando el novio venga nos encuentre perfumada, con el perfume de su presencia, con el perfume de su espíritu, llenos de santidad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Demos un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ay, aquel padre que se descuidaba de su hija. Es tan serio, según la ley. En el libro de Deuteronomio 22:13. Oiga, el Señor habla de una manera muy fuerte en su palabra. Si el novio, después de tomar o desposarse con la novia,
venía a hablar mal de la novia diciendo que no la encontró virgen, siempre guardaba una evidencia. Y el padre inmediatamente, como se había encargado de cuidar bien de su hija, entonces salía a la defensa por el pudor de su hija, por la dignidad de su hija. Para el pueblo de Israel el matrimonio era tan serio, una hija era sagrada, hija del pueblo de Israel, hija de los descendientes de Abraham, como nosotros, hijos de Jehová, Dios Altísimo. ¿Cómo no nos va a cuidar Dios? Ha dejado al Espíritu Santo como el Padre que nos cuide día a día. Dios dijo en su palabra: voy pues al Padre, pero no los dejaré huérfanos, dejaré al Espíritu Santo de Dios. Mandaré un consolador, el cual estará con ustedes todos los días de vuestras vidas. Gloria a Dios. El padre no podía descuidar a su hija, pero cuando le prestaba la atención adecuada y correcta y venía algún hablador a hablar mal de su hija, inmediatamente llamaba a los ancianos y sacaban la evidencia que tenían. Y cuando verificaban con esta evidencia, entonces este joven que hablaba mal de su esposa, hombre que hablaba mal de su esposa, era seriamente castigado. Y encima de eso le decían: tú no puedes repudiar a tu mujer, a tu esposa, quédate con ella. Según lo establecido con la ley, no podía dejar por cualquier motivo a su esposa. Los judíos habían empezado a repudiar a su esposa por cualquier, querían repudiar más bien por cualquier cosa a su esposa, que sea de cualquier defecto encontrado por repudiarla, pero no lo era permitido. Pero hay de aquella novia que en realidad había cometido adulterio, fornicación, estando comprometida, y no era una boda de un matrimonio, un compromiso de palabra. Hay de aquella novia que había cometido vileza en la casa de su padre. ¿Sabe qué era lo terrible y drástico? Era sacada a las afueras del pueblo y apedreada. Le daban muerte. De esta manera estaba dando muerte al pecado, muerte a la fornicación y al adulterio. La fornicación y el adulterio produce muerte. Y si una mujer del pueblo de Israel, hija de Abraham, era apedreada, imagínense nosotros, que somos las vírgenes, la iglesia virgen, lavada con la sangre de Cristo Jesús, si cometemos adulterio y fornicación, no seremos merecedores del similar castigo. Bendito sea el Señor. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor. El apóstol Pablo decía de la iglesia: os celo con celo santo. El apóstol Pablo tenía un celo por la iglesia de Jesucristo, porque es desposado con un solo esposo, como una novia virgen, pura, decía el apóstol Pablo, hablando de la iglesia. Pero no era un celo de envidia, no era un celo engañoso. El verdadero celo de Dios es una preocupación grande por cuidar a la novia. Tome en cuenta un esposo cómo cuidaría a su esposa que ama, con ese mismo celo, que es grande, que es un celo, un real, un celo puro, un celo santo, porque había sido desposada la iglesia con un solo esposo, con Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Cuando llegaba ese día de acontecimiento, la novia, hermano, no sabía en qué día después a cumplirse un año de espera, de arreglo. No se cansaban, como estaban bien enamoradas del novio que ya habían visto visiblemente, de aquel novio que había entrado al corazón de aquella doncella. Esta no se dormía, no se descuidaba, estaba atenta, deseosa. Había un deseo ardiente en su corazón de que en cualquier momento se escuche ese clamor que diga: viene el novio, sal a recibirla.
Bendito sea el Señor. Pero algo sucedía, amados hermanos. El novio me llamó la atención, él no venía de noche, de día. Él siempre llegaba de noche. Por eso el Señor nos dice que seamos despiertos, porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Si a la primera vigilia no sabemos, si a la segunda vigilia no sabemos, si a la tercera vigilia, nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá por nosotros. Solamente el Señor nos dice que seamos sobrios y que veremos. Velar es estar a la espera, esperando. Las vigilias se dividían en tres partes. Una era de la puesta del sol hasta las 10 de la noche, de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana y de 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Para los hebreos, para los romanos era algo muy diferente. Se dividía en 4 turnos. Así trabajaban los centinelas durante la noche. De manera que dice la palabra del Señor que este novio llegaba de noche. Y por esa razón era importante que las novias tuviesen sus lámparas encendidas y que tuvieran una reserva de aceite en caso de que se atrasara o se tardara o hubiera un retraso en el novio. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. El 25:2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Si nos preguntamos nosotros, amados hermanos, nosotros estamos esperando a nuestro amado, estamos esperando al Señor. Nos acostamos muchas veces diciendo: Señor, he ofendido a mi esposa, a mi hermano, hoy me quiero poner a cuentas contigo, no sea que esta noche vengas y se encuentre a causa de este motivo mi lámpara apagada. ¿Cómo están nuestras lámparas, hermano? Eso lo sabe el Señor. Pero el Señor quiere que estas palabras entren a su conciencia, que no solamente es necesario una lámpara, sino también que nuestra vasija esté llena de aceite. No importa cuánto el Señor tarde su venida, que nosotros estemos vigilantes, que no permitamos que nuestra lámpara se apague. Bendito sea el Señor, porque una lámpara sin aceite, ¿de qué sirve? O aceite sin una lámpara, ¿de qué sirve? Cuando habla de sensatez, amados hermanos, pongámonos como un ejemplo, que usted se vaya de paseo, tome su automóvil y cargue medio tanque de combustible. Y sea un lugar abandonado que no tiene que hacer parada en ningún lugar porque es peligroso. ¿Y qué sucedería, amados hermanos, si usted al no cargar el suficiente combustible en medio camino se queda sin combustible? ¿Sería eso una actitud sensata de un hombre? Pero si usted va a hacer un viaje largo y agarra su carro, lo carga de gasolina y se lleva otro recipiente lleno, eso es ser un hombre sensato. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en el libro de Éxodo 27:20, díganle a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el encendido de las lámparas, para que éstas permanezcan encendidas perpetuamente. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestras lámparas estaban apagadas. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús, en ese momento nuestras lámparas fueron encendidas y nuestras vasijas llenas de aceite que representa el Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Seamos prudentes, amados hermanos. Busquemos que nuestras lámparas estén encendidas, que nuestras vasijas tengan aceite extra.
camino es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra. Pero viene también algo muy importante. Dice el Señor que el espíritu del hombre es lámpara para Jehová. ¿Cómo es eso? Y también dice la palabra del Señor, el rey David decía: Jehová es mi lámpara y alumbrará mi camino. ¿Por qué dice que el espíritu del hombre es lámpara de Jehová? Porque Él ha puesto su luz dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada hijo, para que alumbremos, para que brillemos, para que demos luz a aquellos que viven sumidos en las tinieblas. Ese es el propósito de Dios. Y si estamos apagados, ¿qué luz daremos para que el que está caminando en la oscuridad con rumbo al precipicio? Estemos atentos, hermanos, orando, vigilando el día y la hora. Nadie lo sabe. Si alguien le dice Cristo viene dentro de un mes o de un año, huya de esa persona. Nadie sabe. Dice la palabra del Señor que el Padre le dirá al Hijo: desciende ahora, que ni los ángeles del cielo saben. Cuanto más habrá una persona por aquí. Preparémonos, amados hermanos. Dice que la puerta de Dios está abierta. Esa puerta es la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. No nos suceda como le sucedió a estas vírgenes insensatas, que cuando el novio vino, se escuchó el clamor, no tenían consigo suficiente aceite y sus lámparas se apagaron. No está hablando de los hombres y mujeres que están afuera, está hablando de nosotros. Nos está hablando a la iglesia, nos estamos apagando. Solo Dios conoce cómo están nuestras lámparas. Pero hay ciertos efectos que se van manifestando en una lámpara apagada. Bendito sea el Señor. No permitamos, amados hermanos, que esto nos suceda. Dios nos ama. Dios dio su vida en la cruz para que nosotros seamos trasladados a su luz. Jesucristo es nuestra luz. Él es nuestra luz. Bendito sea el Señor. Y aunque vivimos en tiempos difíciles, dice su palabra en Juan 3:4, las tinieblas no prevalecerán, porque Cristo Jesús es la luz. Y la luz de Cristo mora en cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos dice que nosotros también somos lámparas de Dios, hombres y mujeres, iglesia en general, llamadas a alumbrar. Bendito sea el Señor. No nos descuidemos, no sea que la puerta se cierre como sucedió en los tiempos de Noé. Todos se burlaban, todos comían, todos se casaban, hacían fiestas, se descuidaron. Hicieron caso omiso a las palabras de Noé, a las palabras de Dios que Dios hablaba por medio de Noé, que se arrepientan y entren. Y la puerta se cerró. Y cuando vino el diluvio, podemos pensar cuánto griterío quería entrar. Qué triste sería